Hola a todos, les saluda Luis Cardosi y bienvenidos a un episodio más de Dinero, Podcast y Negocios. En esta ocasión estoy con Fabiola. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola Luis, muy bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha, gracias por estar aquí. Fabiola es redactora de la sección de finanzas principalmente, y esta semana trabajó en un reportaje sobre uno de los temas también más sonados, uno de los conflictos, digamos, financieros más sonados en Costa Rica, que es la deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Este es un tema que ya trae cola. Fabiola, tal vez podemos iniciar sentando las bases, ¿verdad? ¿Qué es la deuda del Estado con la Caja? Gracias, Luis. Sí, muy importante partir de esa pregunta y partir, de hecho, de lo que no es la deuda con la Caja, porque algunas personas piensan que se trata de una morosidad del Estado en su condición de patrono, ¿verdad? Pero realmente no es así, porque el Estado o el gobierno está al día en los pagos de las cuotas correspondientes a los funcionarios públicos. Realmente, cuando hablamos de la deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social, estamos hablando de una serie de obligaciones legales que tiene el Estado, que se han ido creando con el tiempo, y ahora vamos a explicar el origen, y que se ha ido haciendo cada vez más grande porque el Estado no ha asumido esa deuda, no la reconoce oficialmente, a pesar de que existen leyes y decretos que establecen esas obligaciones de lo que el Estado debe pagar, y el hecho de que no se reconozca oficialmente ha hecho que la deuda vaya creciendo cada vez más, ¿verdad? Es algo que se viene arrastrando ya desde hace muchos años, pero ya llegamos a un momento en que, como decimos en el reportaje, ya es insostenible, ya está creciendo de manera descontrolada, casi exponencialmente, al punto de que si vemos, por ejemplo, las cifras, entre 2022 y 2025, el incremento ya fue muy grande, estamos hablando de un 62% de 2022 al año actual, y ya está representando alrededor de un 9% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de una cifra realmente muy grande de 4,43 billones de colones que no podemos seguir obviando en Costa Rica. Claro. ¿Y cuáles son algunas de estas pues responsabilidades que por ley tiene que pagar el Estado que no paga? Porque bueno, evidentemente si vos sos una trabajadora en el sector formal y vas a la caja a una cita nada más de revisión, pues vos cotizas tu seguro obligatorio, ¿verdad? Tiene el aporte obrero patronal y bueno, uno entiende dónde es que vienen esos recursos y que de alguna forma los mismos ciudadanos junto con los patronos son los que lo pagan, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de servicios son los que el Estado debe cubrir y no los asegurados en teoría y según la ley, ¿verdad? Exacto. Realmente el 83% de esta deuda corresponde al seguro de salud, que es lo que cubre a todas aquellas personas que no están aseguradas, como nosotros, que verdad que no están aseguradas formalmente, y que el Estado tiene que cubrir su aseguramiento. ¿Por qué? Y porque se remonta a una decisión histórica de Costa Rica en los años 60-70, cuando se decidió universalizar el seguro de salud, que fue una decisión muy importante porque ha permitido en gran medida que los costarricenses gocemos de una muy buena salud pública, ¿verdad? En este momento el seguro cubre al 92% de la población y eso nos ha permitido tener muy buenos índices de salud, incluso con una inversión promedio por debajo de lo que invierte la mayoría de los países, por ejemplo, de la OCDE. Y aquí estamos diciendo, bueno, fue una decisión que nos permitió tener una muy buena cobertura del seguro de salud, pero por otro lado, creó estas responsabilidades para el Estado sin decir cuál iba a ser la fuente de ingresos para que el Estado pudiera pagar eso. Y entonces se crea una serie de leyes donde se establece que el Estado, por ejemplo, debe asegurar a las personas que están en situación de pobreza extrema, personas, por ejemplo, menores de edad por el Código de la Niñez y la Adolescencia, personas menores de edad que no están cubiertas por sus padres, entonces son cubiertas por el Estado. Aquí se cubren también los trabajadores independientes, hay una cuota que debe pagar el Estado, personas, por ejemplo, enfermas de VIH-Sida, ¿verdad? Entonces son una serie de poblaciones que se han ido agregando por ley a este beneficio del aseguramiento por parte del Estado,
Pero el tema es ese, que en ninguna de esas leyes se estableció cuál iba a ser la fuente de ingresos para que el Estado pudiera cubrir ese seguro. Claro, que es una mala práctica relativamente común en nuestro sistema legislativo, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que esa no asignación de recursos le sirvió, digamos, al actual gobierno y a gobiernos pasados también para decir, bueno, pues no pagó la deuda, ¿verdad? Vos ya diste las cifras, se trata de un porcentaje pues importante, un 9% del PIB. No es una cantidad de dinero que podés esconder debajo de la alfombra, detrás del sillón, ¿verdad? Ya se trata de un problema pues que va creciendo, ¿verdad? En el reportaje le ponemos algunos calificativos, ¿verdad? Que, por ejemplo, pues descontrolada, insostenible, ¿por qué le ponemos estos adjetivos? Bueno, primero porque, como estábamos diciendo, ya está creciendo de una manera exponencial y el problema no es solo que crece, sino que no estamos haciendo nada al respecto para detener ese crecimiento, ¿verdad? Durante muchos años, alrededor de, por lo menos en los últimos 10 años, se realizaron varios convenios de pago, digamos, entre la caja y los gobiernos de turno para ir amortizando, o por lo menos ir pagando poquitos, que realmente eran poquitos, ¿verdad? No eran soluciones realmente sustanciales, sino que lo que permitía era como ir pagando, ¿verdad? Claro. Ir haciendo, por decir, abonos. Pero eso nunca fue una solución real, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, ha seguido creciendo. ¿Y cuál es el problema? Tal vez aquí, ¿verdad? Más allá del tema de que crece la deuda, hay un peso muy grande para la caja y para los que sí somos asegurados, porque al fin y al cabo el Seguro Social sigue brindando sus servicios a estas poblaciones. ¿Okay? La caja sigue cumpliendo con su deber de cubrir a esas personas que no están aseguradas. Que es algo que, como decís, pues siempre es bien visto y es alabado y reconocido por incluso agencias internacionales, digamos, que ven esa universalidad como algo bueno. Exactamente. Es muy positivo el hecho de que tengamos una cobertura tan amplia, ¿verdad? Y que incluso personas que están en condiciones de pobreza, que no pueden pagar su seguro, pueden ir al Seguro Social y ser atendidas. Pero el problema es que entonces al Estado no cumplir con su obligación, todos los asegurados y los patronos estamos indirectamente, entonces somos los que solventamos ese faltante. Y además esto va en contra de la calidad de los servicios, ¿verdad? Eso es lo que nos decía el gerente financiero de la caja. Al fin y al cabo, el hecho de no contar con ese presupuesto que se requiere, lo que hace es que afecta la cobertura y la calidad de los servicios que todos recibimos en el seguro. Él nos decía una cifra, son por lo menos 420,000 personas que en principio están cubiertas por ese aseguramiento del Estado y que la caja nunca ha dejado de atender, ¿verdad? Entonces eso es un punto muy importante. Y otra cosa que nos explicaba el gerente financiero es que no es que la caja manda una factura al Ministerio de Hacienda cuando atiende a una persona, sino que la caja elabora un presupuesto anual, lo envía, lo remite al Ministerio de Hacienda, pero el problema es que el ministerio cada vez asigna menos de ese presupuesto, entonces hay una brecha muy grande. Para el 2025, por ejemplo, del total que solicitó la caja para el seguro de salud, se asignó un 99% menos. Ese seguro de salud es el que atiende a las personas que no son contribuyentes, pues. Correcto. Entonces, por decir, bueno, en el reportaje colocamos la cifra. Del total que solicitó la caja, solamente se asignaron 1,046 millones de los 147,942 millones solicitados, ¿verdad? Entonces, es una brecha casi del 99%, que es un faltante muy grande, naturalmente. Claro. Y como decís, lo que sucede es que recursos que se pudieron haber utilizado para mejorar el servicio, incluso acortar tiempos de espera, mejorar infraestructura, llegar a zonas tal vez más alejadas, pues no se están utilizando porque, bueno, hay que atender a esta población que no está asegurada, pero que el Estado debería asegurar, ¿verdad? De esa forma. Entonces, esa es como la afectación que es como clara entre los contribuyentes y los patronos, ¿verdad? También. Hay también un efecto o una posible consecuencia a nivel país, ¿verdad? De nivel de deuda. Contame cuál es. Así es, y es curioso porque precisamente cuando estábamos elaborando este reportaje,
llegó el informe del Ministerio de Hacienda de las cifras del balance financiero del país en el primer semestre, sí, donde se destacaba, ¿verdad?, algo muy importante que era la reducción de la deuda pública, y lo que se mencionaba es que la deuda está actualmente en un 57%, la deuda pública como tal. Como porcentaje del PIB. Como porcentaje del PIB. Lo que pasa es que esa deuda, como mencionábamos, no reconoce y no incluye la deuda con la caja. Uh-huh. ¿Qué pasaría si se reconociera? Entonces, la deuda pública pasaría de un 57% a un 64% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Y esto mismo así lo reconoció el ministro de Hacienda. De hecho, fue él quien hizo el cálculo y nos decía, esto riñe con todos los intentos que ha estado haciendo este gobierno para mantener el tema de la disciplina fiscal, para mantener la deuda por debajo del 60% del PIB. Y entonces, bueno, aquí estamos de alguna manera viendo como los intentos uh-huh. por pagar o por lo menos reducir el crecimiento de la deuda riñen con los intentos del gobierno por mantener un equilibrio fiscal, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí llega un momento en que hay casi que un punto de inflexión donde decimos, bueno, tenemos que tomar una decisión, porque uh-huh. no podemos simplemente ignorar la deuda. Claro, y ese 60% lo pones de referencia porque es cuando el país logra bajar de esa franja, pues entonces la regla fiscal se afloja un poco, ¿verdad? Permite permite un mayor crecimiento del presupuesto nacional, permite... No recuerdo bien si estaban ahí también el descongelar salarios, ¿verdad? O sea, uh-huh. se vuelve una cuestión importante a la hora de básicamente manejar las macrofinanzas del país, ¿verdad? Entonces, si la incluyéramos, pues estaríamos lejos de ese objetivo, ese deseo, ¿verdad? De por fin soltarle un poquito las amarras a la regla fiscal. Así es. El otro punto es, bueno, no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce el Ministerio de Hacienda esa deuda? Ok, básicamente no se ha reconocido históricamente porque no se ha logrado llegar a un acuerdo formal de cuánto es realmente esa deuda, ¿verdad? Entonces aquí es como muy difícil conciliar los criterios. Uh-huh. Este gobierno, por ejemplo, hizo un intento en el año 2023 de retomar esa discusión y lo que dicen es que las bases de datos que presentó la caja uh-huh. Tenía algunos errores, y cuando decimos algunos, realmente, según el gerente financiero de la caja, son casos muy aislados, porque se encontró, por ejemplo, que había personas que todavía estaban aseguradas que ya habían fallecido, ¿verdad? O que no estaban debidamente registradas uh-huh. en las bases de datos de la caja. Entonces, aquí es donde el Ministerio de Hacienda dice, bueno, no vamos a reconocer la deuda porque no estamos seguros de que realmente esa sea la cantidad de personas que necesita el seguro, ¿verdad? Entonces, pues, vuelven a la caja, le piden a la caja que limpie la base de datos. Es una tarea que se está haciendo, pero de nuevo, ¿verdad? Es como algo muy coyuntural, porque esto es algo claro. nuevo que surgió ahora, mientras que la deuda viene arrastrándose desde hace años. Entonces, dentro de esta discusión, la gerencia financiera de la caja lo que dice es, bueno, el desacuerdo está en un 1% de los datos, pero tenemos acuerdo en un 99% de los datos, entonces cubramos lo que corresponde a ese 99%, ¿verdad? Incluso si es necesario, y lo decía la gerencia financiera, si es necesario que entonces ese 1%, ni que no haya un acuerdo, quede por fuera del pago de la deuda, uh-huh. pero el tema es que entonces con vamos a ver, esta deficiencia en la información, es lo que a juicio del Ministerio de Hacienda ha impedido avanzar en la búsqueda de una solución, por lo menos en esta administración. Uh-huh. Claro, uno ya puede teorizar y eso sería un análisis que haga subjetivamente cada persona, que tampoco le sirve, como mencionamos anteriormente, reconocerla, porque se te descontrolan un poquito los números fiscales. Pero eso es mal pensando un poco qué decisiones puede estar tomando, ¿verdad? El Poder Ejecutivo. Tal vez podemos cerrar este tema tan importante con posibles soluciones, porque se ha hablado desde diferentes sectores, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las escapatorias, digamos, a esta bola de nieve que viene creciendo y creciendo? Sí, de hecho la Contraloría General de la República hizo un informe muy completo, muy exhaustivo, que se publicó a principios de este año, analizando todas estas aristas, ¿verdad? Analizando de dónde viene la deuda, por qué no se ha reconocido.
Y el enfoque de la Contraloría es, bueno, busquemos una solución. Entonces, lo que menciona en primer lugar es el tema de que debe haber una fuente de ingresos que sea estable, que sea predecible, que sea sostenible, que permita realmente cubrir el pago de esa obligación por parte del Estado. Y la Contraloría menciona que en otros países, o lo que muestran las mejores prácticas internacionales, es crear impuestos a ciertos productos que son dañinos para la salud, ¿verdad? Por ejemplo, como lo hay con el tabaco, como lo hay, por ejemplo, con productos con alto contenido de azúcares y demás. Entonces, por ahí viene una propuesta de la Contraloría de establecer vía impuestos esa fuente de ingresos. Sin embargo, lo comentamos con el ministro de Hacienda y dijo que por lo menos en esta administración eso no es una discusión, no es una opción, es algo que se descarta por completo. Lo mismo que se descarta cubrir deuda con deuda. O sea, no nos vamos a endeudar más para poder cubrir esta deuda. Entonces, bueno, por ahí el Ministerio de Hacienda decía, tal vez identificando exoneraciones, que de ahí, de exoneraciones que existen, ver cuáles se pueden eliminar y desviar para pagar esto, pero sabemos que eso es... Es un impuesto en reversa, ¿verdad? También. Exactamente. Y el otro tema también, la otra solución que propone la Contraloría, es tratar de que no esté tan desagregada la deuda. Porque ahorita, y de hecho en el reportaje del Financiero, mostramos cuáles son todos esos rubros que están pendientes de pago, todas esas leyes, y realmente es una deuda que está muy desagregada. Entonces la misma gerencia financiera de la Caja hizo una propuesta que consiste en unificar todo eso para que no sean 10 obligaciones, sino que sea una sola obligación, se establezca un monto anual que pueda ser progresivo, ¿verdad? Que tendría que ir aumentando año con año a cierto plazo, de modo que para el Ministerio de Hacienda sea más manejable, decir, bueno, este es un rubro, es un pago que tenemos que hacer anualmente a la Caja, y eso permitiría también cubrir lo que es el primer nivel de atención en salud. Esa es la propuesta de la gerencia financiera, que con ese monto se pueda cubrir todo el primer nivel de atención, que son por ejemplo los EBAIS, los equipos básicos de atención integral en salud, y eso mejoraría también el acceso de la población a todo lo que es medicina preventiva. Esta es una propuesta que tiene una visión de largo plazo, porque contempla que cada vez va a haber más personas que requieran esos servicios. Sabemos que hay cada vez más personas que están fuera de la fuerza laboral, que no están siendo aseguradas, y además nos estamos enfrentando a un cambio demográfico, claro, ¿verdad? Eso quiere decir que la población está envejeciendo de manera acelerada, y es una población que en el futuro va a requerir nuevos servicios de salud. Y lo ideal es que esos servicios se puedan brindar en la medida de lo posible en un nivel de atención básica, para que no sean personas que después van a requerir una operación, ¿verdad? Sino que a nivel de medicina preventiva podamos mejorar y que eso se cubra con el aporte del Estado. Claro, también llega un punto donde la deuda ya también es tan grande que es casi imposible no hablar sobre condonar parcialmente parte de la deuda, que siempre termina siendo ahí una opción, ¿verdad? Porque se trata de obligaciones entre entidades públicas, ¿verdad? No es que le estamos debiendo a un banco en particular que nos va a decir, no, yo no te condono nada. Así es, ahí definitivamente, y creo que esa es una de las grandes conclusiones de este reportaje. Conversamos con economistas, revisamos el informe de la Contraloría, conversamos con el Ministerio de Hacienda, con la Caja, y creo que una de las grandes conclusiones es que se requiere voluntad política, ¿verdad? Precisamente como decías, y si dentro de esas negociaciones resulta que una parte es condonar un porcentaje de esta deuda, pero eso nos va a permitir entonces manejarla y evitar que siga creciendo, entonces es parte de lo que debe estar sobre la mesa de discusión, ¿verdad? El tema es que deje de obviarse el tema, claro, que dejemos de fingir como que no existe la deuda y que efectivamente nos sentemos a negociar y que haya la voluntad política, tal vez incluso en este momento que, ¿verdad?, estamos ya en época de campaña electoral, es un tema que debería estar en la agenda política. Claro. Bueno, Fabiola, muchas gracias por venir a explicar tan claramente este tema que tiene sus complicaciones, ¿verdad? Y como decís, es un tema que viene de tantos años y se ha conversado tanto. Pero a veces cuesta ponerlo en dimensión, ¿verdad? Realmente cuán grande es. Pero bueno, muchas gracias. Complejo. Muchas gracias por venir, Fabiola. También muchas gracias a la audiencia por escucharnos en un episodio más. Con esto nos despedimos y esperamos verlos en el próximo episodio. Muchas gracias.